Empezamos con el webinar en reducción de jornada laboral. En primera instancia, quiero hacer una breve descripción del mercado laboral en Colombia, ya que considero que es como una institución económica de las más importantes. Considero que la reforma laboral es a la que más hay que prestarle atención, porque la clave de esa reforma existe en que cuanto más trabajo hay, más pensiones, más cotizaciones va a haber y más cotizaciones en salud y en pensiones va a haber. Entonces, ni la reforma laboral, ni la reforma pensional, ni la tributaria, ni la de salud son tan importantes como la reforma laboral que se está gestando hasta el momento en el Congreso. ¿Por qué considero que es importante? Porque esta reforma tiene los siguientes bemoles. Miren que de cada 8 o 10 empresas, 8 de cada 10 empresas tienen menos de 3 empleados, son MIPYMES. El 94% de las empresas en Colombia son MIPYMES. Quiere decir que son empresas como la tienda de la esquina, la ferretería y demás. Solo el 0.6% son empresas grandes. Entonces la reforma que se tiene pensada, pues se tiene que cobijar este tipo de economía que tenemos en Colombia. Miren el mercado laboral, que 1 de cada 10 personas de la fuerza laboral está desempleado. Y miren que 6 de cada 10 son informales. Miren que aquí nos llevamos 2 medallas de oro en tasa de desempleo. Nos llevamos una medalla de oro también en proporción de población empleada. Tenemos un 51% en Colombia y miren los demás países como Brasil, México, están en el 31%. Estas estadísticas las tenemos que ver porque es importante analizar después lo que vamos a ver como la reducción de la jornada, como todo eso que tenga impacto. Vamos a ver de dónde salen todas esas reducciones, porque la OSDE solicitó a Colombia, de la cual Colombia hace parte, que redujera la jornada laboral. Entonces, aquí en esta diapositiva vemos también Colombia, desde cuándo empieza la jornada laboral. En este momento empieza a las 9 de la noche, pero está tratando de bajar en el Congreso a 7 de la noche. Pero como buen académico me di la tarea de estudiar los otros países. Entonces miren que ahí está Perú, ahí está Ecuador, ahí está Brasil. Y en varias partes no empieza a las 6 de la tarde, como muchos piensan, sino que empiezan, miren que en algunos países a las 10 de la noche. Así también miren que hay unos recargos nocturnos que uno dice, el 35% es el más caro, el de Colombia y el de Perú. Y uno dice, nos llevamos la medalla de oro también en los recargos. Entonces, de acuerdo a la diapositiva anterior que vimos, si en Colombia la mayor cantidad de empresas son MIPYMES, imagínense en una ferretería, imagínense en una tienda, el pagar el 35% de recargo nocturno. Miren que incluso hasta Chile dice, no establece distinción entre trabajo diurno y nocturno. No hay recargos. Entonces, esta tarea es importante compararnos con los otros países de la OCDE para darnos cuenta qué tan viables somos. Miren también en esta diapositiva las vacaciones. Colombia tiene alrededor de 20 años de festivos al año. Algunas veces más, algunas veces menos. Y tiene unas vacaciones de 15 días hábiles. En esta reforma se planea aumentar 5 más. O sea, quedaríamos con 40 días no trabajados. Pero entonces también, como buen estudioso, me di en la tarea de ver los otros países, cómo estaban. Y miren que también nos llevamos la medalla de oro en festivos, no en vacaciones, pero sí en festivos, le ganamos a todo Sudamérica. Miren que Perú tiene 12,
México tiene 7, Uruguay tiene 5, Chile tiene 15. Y después nos vamos también por otra medalla de oro que es la licencia de paternidad. En Colombia, la licencia de paternidad en este momento son 2 semanas, en este momento. Pero la están buscando alargar ¿a cuánto? A 12 semanas. Quiero que vean las estadísticas también de los otros países y miren que Perú no tiene, miren que Ecuador tiene 10 días, y que Brasil tiene 5 días, Argentina tiene 2. Entonces todo esto, para que también lo vayamos a colocando en el contexto de las empresas que les decía que el 94% son MIPYMES. La tienda de la esquina, la ferretería, va a tener que dar no solamente 2 semanas, sino 12 semanas. Hacia allá va la reforma laboral. ¿Cuáles serían unas propuestas para que esa reforma tuviese? Pues que tuviera generación de empleo y reducción de la informalidad. Dentro de esto, pues no incrementar los costos laborales. ¿Cuál sería una buena propuesta también? Fortalecer la política de capacitación para el trabajo. En algunos países, cuando hay desempleo, se les capacita durante los meses en que están cesantes. En algunos países de Europa, en Alemania, por ejemplo, hay un seguro de desempleo de 6 meses en el cual el trabajador recibe una capacitación y recibe un apoyo económico mientras hace la transición a otro trabajo. Y apoyar las MIPYMES, definitivamente. Las MIPYMES y las pequeñas y medianas empresas para fortalecer el empleo. Esta sería como una propuesta de grandes rasgos para la reforma laboral. Y adentrándonos en el horario, vemos los países de la OCDE con más horas de trabajo. Y también nos ganamos la medalla de oro, 48 Colombia, 48 México. Y estamos tratando de reducirnos a 42. Estos son los países con horarios y semanas de Sudamérica y algunos de Europa. Entonces, lo que está pasando ahora es una reducción paulatina de 48 a 42, que la vamos a empezar a eh, mirar cómo es que se está dando. Entonces, estas diapositivas anteriores las coloco con el fin de que vamos como teniendo un panorama general suramericano y mundial de cómo están operando las horas a nivel de todo el mundo. Bueno, entonces, llegando a la reducción de la hora laboral, de la jornada laboral, tenemos que la jornada máxima hasta el año 2023 eran 48 horas semanales. Esa reducción viene desde 1919. Esa reducción de la jornada laboral viene desde un convenio OIT, el convenio número 1, en el cual todos los países que lo suscribieron y Colombia lo suscribió en el 93, apoyaban que la jornada tuviese 48 horas. Entonces eso tiene nada más y nada menos que casi 100 años. El Código Laboral también es como de 1951 y tiene algunas modificaciones como la Ley 797, la Ley 50 y demás. Sin embargo, las modificaciones que han dado son no sustanciales, no muy sustanciales como algunos recargos y demás, pero en lo que sí es sustancial es este tema de la reducción de la jornada. ¿Por qué? Porque es un tema económico. Como les dije, el mercado laboral mueve toda la economía y es muy importante saber el valor de la hora, conocer este tema económico, cómo se está moviendo y qué tanto impacta a una empresa esa reducción de la jornada laboral. Estos cambios sí son sustanciales, porque es un cambio económico para la empresa. Tenemos que al año 2023 tenemos 47 horas, al año 2024 46, al año 2025 44 y al año 2026 42. La reducción entrará en vigencia después del 15 de julio de cada año. ¿Por qué una reducción de la jornada laboral? Como les decía ahorita, el origen de esta reducción pues se basa
En esta ley de los 3/8, que es muy antigua, que dice que el ser humano tiene 8 horas para descansar, 8 horas para trabajar y 8 horas para el ocio. Y este convenio 01 pues tiene nada más y nada menos que cada 100 años. Recuerden que antes de que existieran los sindicatos, en el siglo XIX trabajaban entre 15 y 18 horas diarias. Esto ha sido una conquista de los sindicatos, el ir reduciendo las jornadas poco a poco. Cambios y marco jurídico. Entonces tenemos la jornada, la reducción de la jornada, que si bien está incluida dentro de la reforma, ya era una ley de 2021. Ya hace 3 años que la deberíamos aplicar, pero no todos la estábamos aplicando. También hay una jornada flexible del Código Sustantivo de Trabajo que se ve afectada. Hay un límite de trabajo suplementario. Este límite es máximo 12 horas y máximo 2 horas diarias. Vamos a ver también una forma de cálculo del valor de la hora laboral, porque en muchas empresas no se sabía bien cómo realizar ese cálculo. Hay también unas horas semanales para actividades culturales. Cuando las empresas tienen más de 50 empleados, tienen 2 horas semanales para actividades culturales. Pero también hay dudas ahí sobre si esas 2 horas que se les concede el empleador a los empleados desaparecen o no. Hay un día de la familia que también hay dudas si se reduce, si se quita gradualmente o si se deja aplicando la jornada laboral. Hay dudas también con respecto a los vigilantes y reducción de jornada laboral, porque los vigilantes tienen una ley aparte, que es la ley 1920-2018. Hay dudas también con respecto a la reducción de la jornada laboral del servicio doméstico. Y hay unos conceptos del trabajo sobre las aplicaciones incorrectas. También hay unas novedades de la reforma laboral que tocan, y si bien les decía, si bien no son todavía ley, pueden llegar a ser muy sustanciales. Miremos entonces en esa reducción de horarios laborales con jornadas uniformes. Esta reducción podría ser entre 5 y 6 días, según esta ley. Esta ley 2101 dice, el empleador podrá otorgar esta jornada entre 5 y 6 días. Y miren aquí en este cuadro cómo podría ser distribuida esa jornada laboral. Miren que en 5 días de la semana, hasta 48 horas, pueden ser 9,6 horas. En 6 días de la semana pueden ser 8 horas. En 47 horas pueden ser 9,4. En 6 días pueden ser 7,83 y así sucesivamente. Dentro de la jornada flexible, también vemos que el caso de la jornada flexible debe ajustarse, ya que se debe tener en cuenta que el máximo de horas semanales es 9 horas ahorita con la ley 2101. Y en el teletrabajo se debe tener en cuenta que las jornadas máximas de trabajo aplican de igual manera para el teletrabajo, trabajo en casa y trabajo remoto. Como les decía, trabajo suplementario es el límite de trabajo suplementario y horas extras, y sigue siendo el mismo que veníamos antes de esta ley, y son 2 horas diarias y 12 horas semanales, según el artículo 22 de la ley 50. Como les decía, ha habido algunos cambios, no muy grandes, pero una de ellas fue la ley 50 del 90. Recuerden que el código tiene muchos años, casi 70 y pico de años, y esta ley del 50 al 90 tuvo algunos cambios. Miren que en ningún caso las horas extras de trabajo diurnas o nocturnas podrán exceder de 2 horas diarias y 12 semanales. Cuando la jornada se amplíe por acuerdos entre empleadores y trabajadores a 10 horas diarias, no se podrá en el mismo día laborar horas extras. Cálculo para la reducción de horas extras, para reducción de hora normal. Cuando salió esta guía, esta ley, muchas empresas no sabían cómo calcular la hora. Y eso se da
con una fórmula y esta fórmula está presentada ahí. Esta fórmula es calcular las horas al mes que han ido bajando de acuerdo a la reducción. Miren en la última columna, en las horas del mes laboradas. Antes en los aplicativos de nóminas se manejaban 240 horas y ahorita con la reducción del año 2023, ahorita en los aplicativos de nóminas se deben manejar 235. Luego en el 2024 se deben manejar 230. Luego 220 en el 2025 y luego 210. Algunos preguntarán, pero si la jornada laboral tiene 48, ¿por qué se toma en cuenta 235? No, no nos da 48 por 4. Pues horas trabajadas se toma con base en el máximo de horas trabajadas que se pueden tener en una semana, que son 60. Anteriormente, antes del 2023, estas horas al mes, los aplicativos de nómina estaban sobre 240. Pero miren que al bajar de 48 a 47, al bajar una hora semanal, bajó 5 al mes. Bajó de 240 a 235. Entonces, ¿cómo llegamos a esta fórmula para sacar el valor de la hora diaria? Escogemos el valor de la jornada semanal, de las 47 horas, lo dividimos entre 6, que son el número de días que se trabajan, o sea, de lunes a sábado, lo multiplicamos por 30 y lo dividimos por 30. Y esto nos da un promedio de 7,83 horas diarias. Sin embargo, se pueden algunos días más y algunos días menos. ¿Cuánto es lo máximo que puede durar una jornada ahora? 9 horas para los trabajadores privados. Otra cosa son los servidores públicos, otra cosa son las empleadas domésticas internas, otra cosa son los vigilantes. Estos son los trabajadores privados. Y las horas extras y nocturno, ¿cómo se sacan? Pues se divide el salario en el número de horas. Y eso nos dará un valor de hora ordinaria. En este caso, tomamos como ejemplo el valor del salario mínimo. Tomamos la jornada máxima legal semanal. Las horas trabajadas, 235, nos dio un valor hora ordinaria de 5.532. Horas extras y recargos nocturnos. Aquí tenemos los porcentajes de las horas extras y los recargos. Y vemos cómo a partir de cada año se iban incrementando. Miren que la columna del 1 de enero al 14 de julio es una y del 15 de julio al 31 de diciembre es otra. Tienen que tener en cuenta que estos valores se van incrementando. El valor de la hora extra diurna se incrementa, el valor de la extra nocturna se incrementa, el valor de la extra diurna, el valor de la extra nocturna, dominical o festivo, el recargo nocturno, el recargo dominical o festivo y el recargo nocturno en dominical o festivo. Entonces, este cálculo no es solamente reducir las horas en el reglamento interno y ya, sino también tener todo un estudio pormenorizado de cuánto va a ser el valor hora por la misma reducción. Las horas incrementan. Dentro de las horas semanales para actividades culturales, la duda siempre ha sido si se reducen, si se quitan, si no, si en algún momento desaparecen. Lo mismo con el Día de la Familia. El Día de la Familia, pues acuérdense que son dos en el año. Es uno antes de junio y otro después de junio. Y las empresas que no hayan adoptado la reducción completa de la jornada laboral a las 42 horas, no podrán eliminarla. Sin embargo, esta reducción de las horas semanales para actividades culturales sí se maneja distinto. No se reduce de tajo, sino que a medida que van reduciendo las horas, se va eliminando gradualmente estas actividades. Entonces, miren que son 2 horas a la semana que tienen las empresas de más de 50 trabajadores y que laboren 48 horas a la semana. Al reducirse una hora o dos, esta segunda hora se afecta. Esta segunda hora que les dan a los trabajadores tiene que reducir gradualmente.
Entonces habría que hacer un cálculo matemático de cómo iría desapareciendo esas 2 horas a medida que reduce la, eh, la, la jornada laboral. Entonces, ¿cómo era antes? Como estaba planteado en el código, las empresas que tuviesen 50 trabajadores y que laboraran 48 semanas tendrían derecho a 2 horas de recreación. ¿Cómo es después de la implementación de la reducción de la jornada laboral? Elimina la obligación establecida en la Ley 50 en este artículo 21. Pero, ¿cómo es durante? Cuando ya se llega a los 42 se elimina completamente, pero ¿cómo es durante? Gradualmente. Durante el tiempo de implementación gradual, la jornada laboral que se dedique exclusivamente a actividades recreativas se tendrá que ir reduciendo gradualmente. Quiere decir que a medida que vayan bajando las horas de 48 a 47 a 46, esta jornada se irá eliminando proporcionalmente. Habría que hacer un cálculo matemático. Es decir, hasta que se implemente en su totalidad la Ley 2101, el empleador y los trabajadores podrán acordar, ajustar esta obligación en forma proporcional. Luego viene el Día de la Familia. Con el Día de la Familia también siempre hay dudas. Y hay dudas de si implementan la reducción de la jornada laboral, se elimina o no. La respuesta es sí, si se implementa completamente. O sea, si llega y está en 48 o en 47 y la empresa decide bajarlo inmediatamente a 42. Entonces, antes de la jornada laboral, ¿cómo estaban? Los empleados pues facilitaban y promovían la gestión de la jornada semestral para que los empleados puedan compartir con su familia y facilitaban 2 días. Ahora, esa facilitación de las 2 días desaparecería después de implementar la reducción laboral solo en su totalidad, quiere decir en el año 2026. A ese momento desaparecerían los 2 días de la jornada de la familia, que son más o menos 16 horas en el año. Aquí tenemos que mientras no se realice la aplicación completa de la reducción laboral, la exoneración de la que habla la Ley 2101 no surte efecto con respecto a la jornada de la familia. Tampoco hay un efecto de exoneración gradual para este beneficio, como si es una exoneración gradual con las actividades recreativas, que se va bajando poco a poco. ¿Cuáles son las excepciones a esta reducción? Miren que las excepciones son los contratos de personal de dirección de manejo y confianza. Esos son uno. Esas personas no tienen cualquier cargo. Esos cargos de dirección y confianza se exoneran de esta jornada laboral. También los adolescentes entre los 15 y los 17 años. Lo dice bien la ley 2101, que tendrán un máximo de 6 horas diarias y hasta 30 horas semanales y tendrán un horario hasta las 6. Luego, cuando esos jóvenes cumplen 17 años, tendrán un máximo de 40 horas semanales y tendrán un horario hasta las 8 de la noche. Luego también la norma trae otra excepción que nos dice, que nos habla de que los trabajadores en condiciones insalubres o peligrosas, el gobierno puede ordenar su reducción. Y la jornada por turnos sucesivos de 6 a 36 horas. Esa es la jornada sucesiva para algunas actividades industriales. Por turnos. Algunas veces, en algunas empresas, necesitan turnos rotatorios de día, de noche. Entonces, lo que se hace es que se pactan entre el empleador y el empleado unas jornadas cortas, pero que pueden ser todos los días con un día de descanso, con el domingo o con un día de descanso que se pactará entre las dos partes. Esto se da en actividades industriales, como les digo. Otra excepción es guardas de seguridad. Cuando se implementó la reducción de la jornada laboral, se preguntó qué pasó con los guardas de seguridad. Y entonces ellos tienen norma propia, ellos tienen la 1920 de 2018 y esa ley son harina de otro costal y siguieron por esa ley. ¿En qué sí cambió los guardas de seguridad? Que la jornada laboral máxima sí les aplica a ellos y es que pueden tener
8 horas ordinarias y 4 extras si así lo conviene. Entonces, en casi todas las unidades y en casi todas las empresas de seguridad, los turnos de los guardias de seguridad son 12 horas. Y al ser 12 horas, lo que pasó al reducir la jornada ordinaria fue que las horas extras se incrementaron. El servicio doméstico, ¿qué pasó ahí también? En el servicio doméstico hay dos tipos de servicio doméstico, uno el interno y otro el externo. Las empleadas internas tienen que trabajar 52 horas, 5, pero no porque lo haya traído la ley, sino porque la Corte después lo reguló, porque dijo las empleadas domésticas internas tienen unos horarios distintos a todos los demás porque se levantan ahí en su casa, hacen el desayuno, están todo el tiempo ahí, pero esta reducción nunca habló de ellas. Entonces, ¿de qué se encargó la Corte? De decir, miren, la jornada máxima para las trabajadoras de servicio doméstico internas será 52,5 horas. Y eso lo veremos más adelante. Y la jornada máxima externa para el servicio doméstico será 9. Entonces miren ahí cómo tienen que manejarlo. Si tienen empleada doméstica externa son 9 horas. Y si tienen interna, pues puede ser máximo 10 horas diarias y 52,5 en la semana. También hay unas excepciones de los médicos y los actores, entre otros. ¿Cómo aplica entonces en los vigilantes la reducción de la jornada laboral? No se aplica en los vigilantes. Por el momento seguirán regulados por la 1920 de 2018 y el vigilante puede laborar un máximo de 60 horas, incluido el trabajo suplementario y horas extras. Entonces, son 8 horas diarias ordinarias y 4 horas extras como el máximo en cada día. ¿Qué quiere decir esto? Que al reducir la ordinaria, suben las extras. Y la remuneración del trabajo dominical y festivo sigue siendo la misma. Horas extras del sector de la vigilancia. Entonces, la ley 2101 del 2021 no modificó ni derogó ninguna norma de la 1920 con respecto a los vigilantes. Entonces, se aplicará lo normado en esa ley para este grupo de trabajadores en vez de lo normado en la ley 2101 de 2021. ¿Cómo es la reducción de la jornada en el servicio doméstico? Como les dije, se demandó el artículo 2 de la ley 2101 y la duración máxima de la jornada ordinaria es de 42 horas y esa cobija únicamente a las empleadas externas. A las empleadas internas, la Corte les determinó que pueden trabajar 10,5 horas más de esas 42. Entonces, si ustedes tienen una empleada que va externa a su casa, tienen que respetarle el horario máximo 9 horas. Pero si tienen una interna, puede trabajar 10 horas diarias hasta 52,5 semanales. Aquí tenemos que la jornada máxima laboral del servicio doméstico se reducirá de 60 a 52,5. Antes era 60, ahora es 62,5. Y la Corte exhortó al Congreso para que adoptara medidas legislativas necesarias para la aplicación de eso. Entonces, ¿cuáles serían los riesgos en la aplicación de toda esta reducción de la jornada laboral? Pues uno, la no aplicación de la reducción de la jornada laboral puede acarrear multas hasta de 5.000 salarios mínimos, imagínense. Imagínense toda esa cantidad de salarios que podrían generar la no aplicación. ¿Y cómo se activa esto? Por medio de una queja a un trabajador. Si hay un trabajador que considera que la aplicación de la jornada no se está dando en los tiempos en que debe realizarse, como el 15 de julio de cada año, ahí coloca una queja al ministerio y inmediatamente viene una investigación y podría desembocar en una multa de 5.000 salarios mínimos. Imagínense eso. También hay otro riesgo en la aplicación de la jornada laboral que es la liquidación incorrecta del valor de la hora laboral. Como les decía, siempre ha habido un vacío de cuántas horas se deben tomar al mes en los aplicativos, si 240, por qué bajó a 235, si bajó apenas una hora
este año, ¿por qué no bajó a 236? Bajó a 235, pero esto lo aclara el Ministerio de Trabajo. Muchas empresas no sabían cómo calcularlo hasta que llegó un concepto del ministerio y dijo, miren, al año 2023 estábamos en 260, al año 2024 son 235 mensuales. También hay otro riesgo en la aplicación de esta reducción, que es el incumplimiento en horas semanales para actividades culturales. No se elimina. Con la reducción de la jornada laboral no se elimina, como ya lo vimos. También hay otro riesgo de incumplimiento del interpretar que el Día de la Familia se elimina. No se elimina. El Día de la Familia continúa hasta el año 2026, que se aplique totalmente la jornada laboral. Luego viene un concepto sobre jornada laboral por turnos. Esta jornada laboral por turnos es para las empresas que tienen turnos continuos durante toda la semana. Esos turnos continuos no se afectan si hay un pacto entre los dos, entre el trabajador y el empleador, siempre y cuando eso no supere la jornada máxima, se pueden tener horarios más flexibles. Luego viene también un posible riesgo en la aplicación de la reducción de la jornada y la hora de almuerzo. El Ministerio de Trabajo también sacó un concepto donde dice que la hora de almuerzo tiene que oscilar entre 30 minutos y 1 hora. No puede ser 15 minutos, no puede ser 10. Tiene que entre 30 y 1 hora y puede ser más, pero no puede estar por debajo de los 30 minutos. Y luego viene un riesgo de despido indirecto por no actualización y socialización del reglamento interno de trabajo. Entonces, recuerden que el reglamento interno de trabajo debe contener esta ley 2101. Se debe insertar ahí esta reducción. Y al insertarse en el reglamento, tiene que publicarse y socializarse, ya sea por medio de un correo o ya sea en una cartelera, a todos los trabajadores. ¿Cuáles son las novedades en la reforma laboral? Como les decía, no son tan sustanciales los 15 artículos que se han fallado, que han pasado en el Congreso hasta ahora. Hay unos que son los cambios en los recargos, que eso es un aumento, como lo veíamos en las diapositivas del principio, es un aumento a la carga de los trabajadores. Y hay unos cambios en la jornada diurna y nocturna, que es una reducción, como lo veíamos en las diapositivas anteriores, en todo Sudamérica. Las jornadas empiezan a las 9 y 10 de la noche. Aquí se está pensando bajar hasta las 7 de la noche y eso ha pasado en el primer debate, que empiece la jornada laboral a las 7 de la noche. Entonces, en esta reforma laboral, estos dos cambios vienen a darse de manera gradual. Este recargo del 100% para trabajar en días de fiesta se va a dar en el año 2024, se incrementa un 80%. En el 2025 se incrementa un 90%. Y a partir del 2026 se da plena aplicación al 100%. Actualmente, como les decía, la jornada diurna se paga con un 75% de festivo y 25% por recargo diurno. Y la jornada nocturna, un 75% por festivo y 75% por recargo nocturno. ¿Cómo va a quedar si pasa la reforma laboral en el Congreso el trabajo diurno? Actualmente está de 6 de la mañana a 9 de la noche. Y luego el trabajo nocturno empieza a las 9 de la noche y termina a las 6 de la mañana. ¿Qué pasaría si pasa la reforma laboral? El trabajo diurno pasa de las 6 de la mañana a las 7 de la noche y el trabajo nocturno empieza a las 7 de la noche y termina a las 6 de la mañana. Esto con respecto a cambios sustanciales en la reforma laboral que aún se encuentra en el Congreso, todavía no es ley. Y con respecto a la jornada, a la pensión, a la reforma pensional, vamos a ver lo siguiente. Aquí tenemos un documento de la ANDI sobre la reforma pensional y vamos a analizar en qué va. Va en el primer filtro, que es la Comisión Séptima en el Congreso, ya ha
aprobado la mayoría de la reforma pensional. Esta ya es casi un hecho, tiene más madurez que la laboral y vamos a ver los tres o cuatro cosas más importantes que se han fallado, que han pasado en el Congreso. ¿Qué buscaba la reforma pensional? Pues aumentar la cobertura. Se planea que al 2050, según cálculos de la CARF, pues haya 6 millones de personas pensionadas y se buscaba reducir la inequidad. Miren que del 20% de la población acapara el 80% de los subsidios del sistema. Se acabaron esas pensiones grandes. Esas pensiones grandes ya con este nuevo sistema no van. Y había una insostenibilidad financiera, ya que el sistema de reparto depende de los trabajadores activos. El hueco que había pensional había que solucionarlo de alguna forma. ¿Cuál es el contenido de la reforma? Pues el sistema de protección abarca el tema de la vejez, la invalidez y la muerte de los trabajadores de origen común. Y tiene por objeto garantizar las contingencias, igual que ahora, derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte. Entonces, brevemente, esta reforma se basa en 4 pilares. Uno, el solidario. El solidario es a las personas de 65 años hombres y 60 mujeres, darles una renta vitalicia, una renta básica solidaria. Se reconocerá como mínimo una renta que esté por encima de la línea de pobreza extrema. Miren que la línea de pobreza extrema son 217.000 pesos. Eso es para la gente que tiene adultos mayores que tienen 65 años hombres y 60 mujeres. Esto también es para hombres y mayores de 55 con discapacidad o mujeres mayores de 50 que poseen una pérdida de capacidad laboral igual o superior a 50. Este pilar solidario consiste en entregar una renta básica mensual a las personas con estas condiciones. Luego viene un pilar semicontributivo que está integrado por las personas de 65 años o más y las personas de 60 años o más en mujeres y hombres de 65 años o más. ¿De qué se trata este pilar? Que las personas que no cumplen los requisitos para acceder a la pensión, o sea que hoy en día son 1.300, que debieron cotizar hasta 1.300, pero no llegaron, les entreguen a las personas que tienen entre 300 y 1.000 semanas una renta vitalicia. Una renta vitalicia, un premio por esas personas que tienen entre 300 y 1.000, pero que no alcanzaron a una pensión. Este es el pilar contributivo. Aún todavía no se decide cómo va a ser ese pilar. Ahora viene el contributivo. Este es el contributivo que es el que afecta a todos los trabajadores privados con el cual estábamos viendo ahorita que afecta la reducción de la jornada laboral y demás. Está dirigido a trabajadores dependientes e independientes. Miren que esa reforma laboral tiene un impacto significativo en el empleo y asimismo en la cotización para que haya más gente que contribuya a este pilar contributivo y haya más pensiones. Este pilar contributivo está dirigido también a los servidores públicos, a los trabajadores dependientes, a las personas con capacidad de pago. ¿Y cómo se va a manejar? Hasta ahorita en el Congreso existe un umbral de 2,3 salarios mínimos legales vigentes. Estos 2,3 salarios mínimos legales vigentes significan que ese umbral es que todas las personas que no estén en transición, que no tengan 900 semanas si son hombres o 750 si son mujeres, y tengan un ingreso base de liquidación X, cualquiera, sean 5, sean 6 salarios mínimos, tendrán que ir directamente a Colpensiones y depositar hasta 2,3 salarios mínimos y lo que sobre de ahí se irá para el fondo de pensiones privado, que ya lo compartirán los fondos, de fondos privados con algunas aseguradoras. Este umbral es el que se está debatiendo en el Congreso a ver qué tan conveniente es en 2,3 salarios. Empezó en 4 y ahorita va en 2,3.
Y hay un pilar de ahorro voluntario que está compuesto por personas que hagan un ahorro voluntario a través de mecanismos que existan en el sistema financiero. Ahora, a hoy los fondos lo tienen. Los fondos privados tienen este sistema libre. También viene un cambio significativo porque esta reforma dice que está de acuerdo con una sentencia de la Corte Constitucional donde las mujeres se pueden pensionar a las 1000 semanas y que por cada hijo que tengan podrán bajar 50 semanas hasta 3 hijos máximo. Y hay un régimen de transición en esta reforma que consiste en que las mujeres que tengan 750 semanas al julio del 2025 y 900 semanas los hombres a julio de 2025 quedarán como están, quedarán como veníamos, quedarán con las 1300 semanas para pensionarse. Los que no tengan esas semanas sí entrarán dentro de todos los artículos que tiene la reforma pensional, les aplicarán. Estos están exentos. La transición significa que las personas que tienen estas semanas continuarán con su régimen pensional así como van. Y la fecha tentativa para que esto entre en rigor es el 1 de julio del 2025. O sea, que las personas que tengan 900 semanas al 1 de julio de 2025, hombres, y 750 semanas, mujeres, tendrán régimen de transición. Y por último, una muy buena noticia que es que el administrador del fondo, del pilar contributivo de este pilar contributivo será por parte del Banco de la República. Esa noticia es excelente porque definitivamente el Banco de la República administra muy bien estos fondos. Aquí podemos ver en el articulado de la reforma pensional, los que se han aprobado son 63, los aprobados con modificaciones van 31, eliminados 0 y artículos nuevos 2. Entonces miren que solo faltan 31 por aprobarse, entonces su mayoría, digamos que el 66% ya están aprobados. Entonces esta reforma es más que un hecho. Bueno, hasta aquí la presentación, siendo las 8:58. Les doy muchas gracias por haber asistido.